Los saludamos Sofía Neyman y Silvia Neistat. Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, queríamos saber, porque a Feit, que hoy es el gran tema, ¿no? A Carlos Feit, el juez de la Corte Suprema, lo había elegido, por supuesto, el doctor Alfonsín. Feit es un socialista, pero también lo religió Néstor Kirchner. ¿Por qué es esta avanzada? ¿Qué atribuye usted? Usted mismo lo ha dicho, bueno, la edad, etcétera, pero hay quienes sospechan que hay otro tema al margen de la edad de Feit, que por otra parte hace mucho tiempo que ya superó los 90 años. Hay muchas cosas que están dando vuelta en este tema, muchas. Varias de las cosas que uno tiene serias dudas de que lo que se está haciendo es lo que corresponde y está dentro del marco del legal. Yo participaba siendo ministro del Interior con Néstor Kirchner cuando él tomó la decisión de acusar a aquella corte automática, como se la llamaba, para que después fuera destituida y se pudiera llamar a una corte lo suficientemente respetable y respetuosa, donde todos los argentinos quedáramos tranquilos que la independencia de esa corte nos daba o nos garantizaba una respuesta a lo que todos estábamos buscando. Y nos sentíamos orgullosos de ese tema. Hoy creo que solo quedan hirachas de aquella corte, en el cual la muerte de Petracchi y de la doctora Carmen Argibay le quita un montón de importancia al tema, y los 97 años del doctor Feit, que no va prácticamente a la corte, son de preocuparse y de saber exactamente qué es lo que está sucediendo, pero nadie lo dice eso. Resulta ser que el doctor Petracchi tiene 97 años, cuando va una vez cada bastante tiempo, está 2 horitas y se va, cosa que yo no estoy discutiendo eso. Ni nadie puede discutir la idoneidad que ha tenido y el excelente trabajo que ha hecho en beneficio de los argentinos, pero hoy no está sucediendo eso, y eso se termina de destapar, entre otras cosas, con la acordada número 11 del año 2015, que es la que aprueba a el doctor Ricardo Lorenzetti como presidente de la Corte a partir del 1 de enero del 2016 hasta el 2019. Hecho que no había sucedido nunca en la historia de los argentinos, que 8 meses antes se tomara una decisión de esta característica. Cuando uno empieza a mirar, uno se da cuenta que lo mencionan a Feit como participando de esta discusión. Entonces empezamos a discutir si Feit no estaba. Y cómo es fácil darse cuenta que Feit no estaba. Es muy simple. Hay que consultar a la Secretaría de Seguridad de la Corte, si ingresó o no ingresó, o al chofer asignado al doctor Feit, o a la custodia asignada al doctor Feit, o las cámaras instaladas en el 4º piso. Era muy simple. Bueno, era tan simple que en algún momento la Corte tomó la decisión de pedirle a alguien que hiciera de vocero, y el vocero dijo: sí, es cierto, Feit no firmó en el salón de acuerdos, sino en su domicilio, al que se lo llevó un secretario de la Corte, que lo que se puso en el acta es un error de redacción. Bueno, entonces yo agarro el acta, me pongo a leerla. En el segundo considerando dice: el doctor Maqueda propone al doctor Lorenzetti como presidente y adhieren la doctora Hayton de Nolasco y el doctor Carlos Feit. Entonces, en el primer capítulo, el doctor Feit era un actor de reparto, no era que no estaba, era un actor de reparto. Y en el tercer considerando, dice: el doctor Maqueda y el doctor Feit proponen a la doctora Hayton de Nolasco. Quiere decir que en el segundo capítulo también es un actor de reparto. Con lo cual, ya la demostración de que no estaba y es una falsedad ideológica es más gráfica, pero en el acuerdo propiamente dicho, infine, dice que todo lo que se dispuso y mandó está publicado en el boletín oficial, en la página web del tribunal y en la página del CIJ, del Centro de Información Judicial. Y dice el secretario que redactó el acta: ante mi doy fe, cosa que no puede dar fe de algo que es mentira, porque no estuvo. Entonces empezamos a ver una cosa que llama la atención a todo el mundo. Esto, ya termino un segundito, esto que nos están mostrando no es verdad. No nos pueden decir que es un error de redacción haciéndolo participar como si estuviera activamente y no está. Y para terminar, el otro día hizo una nota en página 12, si yo no me equivoco, Raúl Zaffaroni. Y Raúl dice que hay por año unas 14.500 causas. Si uno sacara la proporción de esas 14.500 causas, ¿cuánto le correspondería a cada uno para trabajar? En consecuencia, serían 3.500, una cosa así, cada uno. ¿Cómo hace para ver 3.500 causas en 2 horas que viene por mes? Si cuando venía, hace mucho que no viene. Es imposible. Entonces lo que estamos viendo es que hay un montón de actores secundarios, fundamentalmente Pablo Hirschman, que es el letrado que tiene el doctor Feit,
que se sienta con el doctor Lorenzetti a discutir estos temas, y que no forma parte de la discusión de la presencia del doctor Fayt, y estamos en presencia de un unicato, una corte que era una corte que le da orgullo a todo el mundo, y es un unicato que se decide solamente en cabeza de una sola persona, y eso es peligroso para una nación, ¿no? Aníbal, acá Sofía Neyman, ¿cuáles son los referentes de la oposición con los que el gobierno ya está negociando el reemplazo de Fayt? ¿Es cierto que Cristina recibió a Lorenzetti en Olivos? No es verdad que esté negociando con nadie el reemplazo de nadie, porque ese no es el objetivo. Sería una canallada estar haciendo eso. Estamos discutiendo que nadie quiere decir las cosas como son, y para remacharla, el día de ayer sacan un audio que teóricamente es del doctor Fayt. A mí no me consta que sea del doctor Fayt, ni que sea de día de ayer, ni que sea de esta semana, ni que sea de este año siquiera. No me consta nada de eso, en el cual dice: yo me siento bien y que yo voy a seguir trabajando. ¿Trabajando con qué? Si no, los expedientes no se pueden sacar de tribunales, salvo por decisión del tribunal. O en el mejor de los casos, suponga que no saquen ningún expediente, le saquen fotocopia y le lleven el expediente. ¿Se imaginan los camiones con 3.500 causas llevándoselas a la casa del doctor Fayt para que pueda trabajar desde su casa? Es un sinsentido. Sí. Aníbal, es Ana Barón desde New York. Hola Ana, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Lo que quería saber, bueno, todo lo que usted dice puede ser así, pero también es cierto. Pero es así porque yo estoy hablando de documentos, no son subjetividades, todas son objetividades. Sí, momento. Por eso le digo, lo que yo quiero saber de todas maneras, no corresponde al propio Poder Judicial hacer lo que tiene que hacer, y porque es el gobierno que interfiere en el Poder Judicial, y que eso va en contra de la división de poderes. No. La Corte tiene dicho en el caso Rizzo, bien clarito, mi estimada amiga, las decisiones de los poderes públicos, dice la Corte, incluidas las del Poder Judicial, voy a repetir, las decisiones de los poderes públicos, incluidas las del Poder Judicial, se encuentran sometidas y abiertas al debate público y democrático. Es necesario y saludable que exista. ¿Quiere que se lo repita? Las decisiones de los poderes públicos. Entonces, si tenemos el tema, si lo tenemos bien claro, significa que lo que estoy haciendo yo es formar parte del debate público. No me estoy entrometiendo en ningún lado ni metiéndole presión a nadie. Estoy haciendo lo que dice. Pero usted pertenece al gobierno. Es con lo que dice la Corte lo dice bien claro en el caso Rizzo. Y yo, que soy un abogado y que soy de leer jurisprudencia y de guardarla para poder aplicarla a las mejores condiciones, la aplico en las mejores condiciones. Y las mejores condiciones son estas. Entiendo que puedo participar de ese debate, y dice que es, además, necesario y saludable que exista. Y yo formo parte de ese debate. Entonces no me estoy metiendo en lo que no me corresponde. Me meto en lo que me corresponde. Pero usted es gobierno. Le habla Silvia Pizarro desde Washington. ¿Qué tal? Un segundo. La Corte no le llega al apunte, digamos, no responde a lo que usted le pide, también está cumpliendo la Constitución, porque de hecho no debería atender al Poder Ejecutivo, ¿no? No, pero yo no estoy diciendo nada del doctor Fayt. Al revés, estoy defendiendo al doctor Fayt, no atacándolo. También la expresión de que no, de que en realidad lo está cuestionando su capacidad de trabajar. No, estoy discutiendo que se están tomando decisiones que son mentiras, que dijeron que habían sacado una acordada, la 11, en la Corte, en el Salón de los Acuerdos de la Corte, que lo hacían presente al doctor Fayt, y el doctor Fayt no estuvo nunca. Tan cierto es que lo tuvo que reconocer la propia Corte. Entonces, ahora, si eso es así, ¿también es mentira o no es mentira que los decretos de necesidad y urgencia deberían ser aprobados por el gabinete reunido, y que sepamos nunca hubo reunión de gabinete? ¿Cómo? O sea, es un unicato, como usted decía también. ¿Cómo dice usted? No entendí, repítame. Claro, según entiendo, los decretos de necesidad y urgencia deben ser aprobados por reunión, por acuerdo de ministros, digamos, por reunión de gabinete. No es así. ¿Cómo que no lo dice la Constitución? No es así, lo que refiere es a la firma de todos, porque en definitiva todos... No dice con acuerdo. No, eso sería con la firma de todos. Dice en acuerdo, en reunión de gabinete. No es un problema de lugar físico. ¿Y usted cómo sabe? Es lo mismo que pasa con el doctor Fayt. No es verdad, no es verdad. Las reuniones los decretos de necesidad y urgencia fueron aprobados en reunión de gabinete, ¿o no?
La reunión de gabinete que usted está haciendo un esfuerzo sobrehumano para tratar de ponerlo en valor para compararlo, no tiene nada que ver, porque en definitiva es una atribución específica del Poder Ejecutivo. Dice que no puede en ningún momento declarar, legislar de ninguna manera, salvo a través de los decretos de necesidad de urgencia. Podrá dictar ese decreto están de necesidad de urgencia. específicamente reglamentados, muy reglamentados, y entonces, entre otras cosas, establece que deben ser, que sí, que puede hacerlo, pero en reunión de gabinete. Dice en acuerdo general de ministros, que son dos cosas distintas. Y el acuerdo general de ministros se expresa con la firma, no se expresa con una reunión física, mi amiga. Por Dios. Bueno, la preposición que usa es en, no con. ¿Qué cosa? Si usted lee el artículo 99, verá que la preposición que usa es en reunión de gabinete, no dice reunión de gabinete, dice en acuerdo general de ministros. Acuerdo de ministros. Y el acuerdo general de ministros no tiene que ser un lugar físico, se expresan con la firma, no de otra manera, como cualquier otro. También dice, los decretos serán firmados por el presidente de la Nación y refrendados por los ministros. ¿Y qué? Entonces tiene que estar al lado del presidente para refrendarlo, ¿no? Por favor, no me hagan discutir una torpeza, porque no tiene sentido. Si vamos a discutir eso para defender una idea, es tonto. Corren en un caso y no en otro, Aníbal, ¿cómo es esto? Es tonto discutir esto, por Dios. El acuerdo general de ministros no es un lugar físico. No es un lugar Una físico. pregunta, ¿no? Cuando la presidenta está siendo investigada por cuentas de Otesur y las conexiones con Lázaro Báez, la salida de Fight no le brindaría la seguridad y la garantía que necesita para no avanzar, para que no avance el esclarecimiento de estas dos causas. O sea, ¿no hay algo de esto también? Por ninguna de las dos cosas que dice usted. Pero Aníbal, por ninguna de las dos cosas que dice usted. Así que ya para arrancar, empecemos por el principio. No está siendo investigada por ninguna de las dos cosas. El juez Bonadio, Aníbal, está investigando, digamos, por ahí no a la presidenta, pero sí a Máximo Kirchner. ¿Y qué tiene que ver Máximo Kirchner con la presidenta? Es el hijo. Que sea su hijo y nada más. ¿Pero qué tiene que ver? Con ese criterio, entonces el hijo también ejercería la primera magistratura. Es un sinsentido lo que estamos discutiendo. Por Dios, están tratando de ver cómo hacen para enganchar a alguien de esta discusión, por Dios. Acuerdo general de ministros es que todos participen de ese acuerdo y firmen de su firma. Cuando dice que refrenda a un ministro no significa que está parado al lado del presidente, significa que cuando se lo llevan a la firma. En este caso, el acta dice que fue hecha la reunión en el salón de acuerdo. Los expedientes no pueden salir de tribunales si no es por autorización del tribunal. El doctor Fay no va a trabajar. No va a trabajar. ¿Qué quieren encontrarle la vuelta con esto? La presidenta está siendo investigada. No está siendo investigada. Entonces, si van a inventar cada 3 minutos una cosa distinta para tratar de ponerle un sallo que no le corresponde, viejo, empecemos por el principio. Pongamos la cosa y hablemos con un grado de seriedad. María Laura Viñolo desde París. Usted está usando hoy un tono muy magnánimo para referirse a Fight, después de haberlo atacado brutalmente toda la semana. ¿En realidad ustedes van a continuar con la ofensiva sobre Fight o van a frenar ahora porque la opinión pública está contra ustedes? No, la opinión pública está al revés, está contrario de lo que está viendo. Me parece que ustedes no vienen a las mediciones. La opinión pública está en contra de lo que está sucediendo precisamente. Préstenle atención. ¿Y por qué está en contra? Porque no corresponde. Porque nadie le confiaría que atiendan a su hijo un médico de 97 años, porque nadie le confiaría a un abogado de 97 años que le resuelva un tema judicial, porque nadie le confiaría a un ingeniero de 97 años que le resuelva un problema en un puente, porque nadie le confiaría a un profesional de cualquier índole de 97 años que se haga cargo de una investigación de semejante envergadura. ¿Es injusto? No. Me parece que... ¿Y la experiencia no corre? Digo, el paso del tiempo en la experiencia. ¿Puedo hablar? Claro. ¿Para qué es importante entonces la presencia de hombres de la talla de Fight que han sido no importantísimos para la República, recontra importantísimos para la consulta, para la explicación, para la preparación, pero no le encajen 3.500 causas para que revise por año que no lo puede hacer? Entonces, ¿qué quieren reconocer? ¿Por qué no reconocen? Porque en definitiva los ministros de la Corte no redactan las sentencias de las 3.500 causas, va de suyo, que todos conocemos que eso es así. Pero para sostener la jurisprudencia, lo que hace el ministro de la Corte es marcar el camino, cuando antes de que el redactor comience a trabajar. Le marca el camino, y ¿qué es lo que termina haciendo? Viendo el trabajo realizado por el redactor, garantizarse que la tarea llevada a la práctica haya sido por el camino que se ha indicado y que no esté produciendo desajuste respecto de la jurisprudencia argentina.
Ahora, Aníbal, ¿no es sospechoso que en este momento, porque el doctor Feit, como habíamos dicho antes, hace mucho tiempo que tiene más de 90 años, que en este momento el gobierno ponga la lupa en el doctor? Digamos, no, lo podría haber hecho muchísimos años. En la 11, no en el doctor. Porque nos llama la atención que el doctor Lorenzetti se haga nombrar presidente 8 meses antes de lo que sea necesario. No se hubiera sucedido nunca en la vida. Entonces el tema no es Feit, sino Lorenzetti. Y la discusión ha sido por ese punto. Entonces decimos nosotros, primero, ¿por qué 8 meses antes de la designación? Porque además había habido en estos días una nota que da el doctor Lorenzetti a La Voz del Interior, que esa es un poquito la que comienza a generar también este tipo de conclusiones. Él va a Córdoba y en esa nota saca 3 temas fundamentalmente. El primero, él toma el tema Nisman. Entonces dice que él esperaba, tenía por vocación y aspiraba que se pudiera concretar, que hubiera una explicación clara y en un tiempo razonable, dice. Pero después dice que que la investigación en ese caso estaba en manos de un fiscal que no depende que depende de la Procuración General de la Nación, que no depende del Poder Judicial. Yo digo, esto en la provincia de Buenos Aires llamamos a sacarse el lazo con la pata, porque los fiscales son la seriedad de la justicia. La responsabilidad de la respuesta sobre expedientes judiciales es del Poder Judicial, con lo cual, primer error del doctor Lorenzetti, fuerte error del doctor Lorenzetti. Después dice, me tomo yo primero del artículo 116 de la Constitución, que es el que dice que corresponde a la Corte, a los tribunales inferiores, el conocimiento y la decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución y las leyes. Entonces lo que digo yo, la Corte, en este caso, viera bien claro por nuestra propia Constitución que es el tribunal de última instancia. Pero ¿a qué le agrega el doctor Lorenzetti cada vez que habla de estos temas? Que es el gobierno del Poder Judicial. Y lo que dice se ve en consecuencia. ¿De qué forma? Y concentró toda la función administrativa y toda la gestión del Poder Judicial, el SIG, el Congreso de Jueces, el discurso de apertura, todo en su persona. Entonces, un tema que nos preocupa, ese gobierno del Poder Judicial, pareciera ser que él es el presidente de ese gobierno del Poder Judicial. Y para remacharla, dice, la Corte no gobierna, pero sí está para ponerle límite a los otros poderes, entre ellos al gobierno. Mentira, no es verdad. ¿Qué es lo que digo yo? Primero sí gobierna, porque dentro del marco de sus responsabilidades institucionales se gobierna a sí mismo, como cualquier otro de los poderes. Pero además, la Corte no tiene por misión poner el límite a los otros poderes, y mucho menos a los que son elegidos por la voluntad popular. Y como si fuera poco, la Corte y los jueces tutelan derechos vulnerados por el Estado o por particulares. Y también tutelan a los débiles de las acciones lesivas de las corporaciones, por ejemplo. Todo lo que está diciendo, en todo caso, el doctor Lorenzetti, que es el que disparó todo este tema, no tiene nada que ver con la verdad. Y para colmo, debe quedar bien claro que si no colisionan intereses contrapuestos, el deber de los jueces es abstenerse a intervenir. Entonces todo lo planteado en aquel momento es un tema que trajo más de una confusión. Si a eso le sumamos que aparece la acordada 11, en donde se hace elegir presidente de la Corte por 3 años más, nosotros queremos investigar qué fue lo que sucedió, porque si el doctor Feit no estuvo, los que tienen que tomar la decisión son 3 nada más, y si son 3 nada más, el doctor Lorenzetti debería haber votado por sí mismo, cosa que no hizo. Aníbal, María Laura de nuevo desde París. Es evidente que ustedes tienen una obsesión con la Corte Suprema en estos días. No, tengo una obsesión con las cosas que se hacen mal. Al mismo tiempo, la Corte o un juez de las causas en las que Cristina Kirchner está involucrada, no puede existir. No está involucrada en ninguna de esas causas que acaban de mencionar, no está. No voy a hablar de lo que no está la presidenta. Pero Aníbal, pero si la presidenta es accionista de Otesur, ¿cómo que no? No está involucrada la presidenta. En todo caso están involucrados su hijo o algún familiar suyo, sus sobrinos y no sé quién otro. No la presidenta. Bueno, en un caso como este, el juez, como ustedes están pidiendo... El juez está haciendo un enorme error entre comparar lo que pueden ser los directivos con lo que pueden ser los socios, me parece en ese caso, pero no tiene nada que ver la presidenta. Entonces separemos de la presidenta de este tema. No hablemos de un tema que no tiene nada que ver. Están pidiendo un examen psicofísico. Yo lo pedí como senador de la Nación. Un juez, a los forenses de la Corte Suprema, ¿no pueden pedir también saber cuál es el estado de salud físico y mental de la presidenta Kirchner? Es irrespetuoso lo que te dice, es irrespetuoso lo que usted dice. Bueno, no voy a responder como lo que ustedes le piden a Feit. No, porque en el año 1853, cuando sale la Constitución Argentina no hablaba en el mal desempeño
no lo comprendía dentro de un causal del juicio político. En la Constitución reformada de 1860, ya con la provincia de Buenos Aires adentro de la que ya es la nación argentina, sí se habla del mal desempeño como un causal de juicio político. ¿Y cuál es uno de los males de una de las razones para el mal desempeño del causal para juicio político? La falta de idoneidad. ¿Alguien puede dudar de que el doctor Fait ha tenido la idoneidad necesaria y mucho más por los servicios, altos servicios que le prestó a la nación? Nadie puede dudarlo de eso. Pero lo que sí yo puedo dudar, que es lo que estoy diciendo en mi denuncia, es que haya perdido la idoneidad. Y que eso es lo que uno debiera conocer que está sucediendo en este caso, porque lo están sometiendo a este tipo de acordadas como la 11, en la cual hacen figurar como que está participando y decidiendo de lo que ni siquiera se enteró. Aníbal, ¿puedo cambiar de tema? Of course. Quería saber por qué se bajó de la candidatura a la presidencia y en su lugar presentó su candidatura a gobernador de Buenos Aires. Sí, te cuento las dos. Y usted, si usted es quien va a poner en orden la externa, o están perdiendo la provincia porque están atomizados como candidatos. Primero, le contesto la última. Nosotros estamos ganando cómodamente la provincia. Se ve que no ves las encuestas. Pero el problema que tienen, están totalmente atomizados, la misma presidencia no está atomizado. Quédese tranquila que no vamos a estar atomizados. Nosotros somos como los gatos, cuando se escucha mucho ruido nos estamos multiplicando, decía Juan Perón. Pero voy a contestar la pregunta. Cuando yo me presenté por primera vez y dije que intentaba ser candidato a presidente, sus colegas en algún momento me decían, pero ¿y cuándo? ¿Y esto usted no se va a bajar? Yo terminaba explicando al final, miren, mayo, fines de mayo, primero día de junio, porque la lista cierra el 20 de junio. Primeros días de junio, yo tomaré la decisión. ¿Y cómo? Y midiendo. Si no me dan las condiciones, no voy a ser tan tosudo de intervenir y participar de igual manera. Lo intentaré. Si no llego, no llego. ¿Qué te va a hacer? No sé, morir uno, no soy viuda de un cargo. Vienen a ver... María Laura desde París de nuevo. ¿Usted es el candidato de Cristina para la provincia? ¿Usted cree que los intendentes bonaerenses pueden confiar más en usted que en un candidato de la Cámpora, porque usted es peronista y no kirchnerista? Sigo con la explicación, ahí se contesta sola esa pregunta. Un día vienen un grupo de intendentes con una encuesta de ellos y me dice, mira, yo no miro encuestas, contame qué dice. Dice que el único que le da es a vos. Déjame pensar, que yo le estoy resumiendo la conversación que fue de 1 hora y pico en 3 segundos, déjamelo pensar. Hablé con un amigo, me consiguió a que se hiciera una encuesta por una firma conocida y después hablé con otro amigo que hiciera una encuesta por, digamos, la contra, de forma tal de que no se separara uno con otro. Y los resultados fueron los mismos. Y más 3 amigos que vienen con otras 3 encuestas que ya tenían ellos. 6 encuestas en total, todas decían exactamente lo mismo. Entonces, yo, como no busco trabajo, y gracias a Dios tengo 2 profesiones que me dan de vivir y bien, no tengo ningún inconveniente, lo que buscaba es una solución política a este tema. Y entonces me tomé unos días, hasta el 6 de mayo, para hablar con la provincia de Buenos Aires, que no es una entelequia, son 135 distritos de gente que tiene que estar pensando en que le interesa que haya una discusión de esta característica. Levanté el teléfono uno por uno, hablé, charlé, expliqué qué podía hacerse, qué no. Bueno, y decidí entonces el día 6 hacer un plenario en un hotel donde pudieran venir todos. Había 90 intendentes de 135. 90 de 135, en los cuales fue donde tomé la decisión de ser el candidato a gobernador. Entonces le doy por respondida a la pregunta que acaban de hacerme. Evidentemente puedo concitar la atención y si respecta a si puedo ser el que consolide el peronismo en la provincia de Buenos Aires, la respuesta es sí. Me he ganado el respeto durante muchos años y me conocen sobradamente quién soy, como para saber si soy capaz o no soy capaz de encontrar la salida a esa situación, si es que la vi, si el que lo viera, no es un tema que me preocupe mirarlo a priori, ¿no? Ahora, Silvia Pisani de vuelta. Y por eso que le contaron, ya que usted no lee las encuestas. La verdad es que no vi una encuesta de imagen suya desde que lanzó la candidatura a gobernador. ¿Cuánto le daba de imagen positiva en la provincia esa encuesta? Lo suficiente como para motivarme para participar. Mira usted. No, pero ¿cuánto? Cuéntenos. Lo suficiente. ¿Cuánto es lo suficiente? Eso lo tenía. ¿Cómo? ¿Estaba eso? Cuéntenos, ¿cuánto le daba? No voy a hablar de valores que no tienen valor para mí. Para mí el valor es la política. La política
política a mí me importa si yo puedo concitar la atención del electorado, y pareciera ser que esas condiciones están dadas, entonces los números me dan lo suficientemente bien como para superar a todos los que yo tengo que superar. Entonces listo, están dadas las condiciones para que yo... ¿Quiénes son los que tiene que superar, Aníbal? A mi interna en primer lugar, dentro de la primaria abierta, simultánea y obligatoria, la oposición después. Ajá. Y eso es... Y díganme una cosa, de los 12 candidatos que hay para el Frente de la Victoria, ¿cuáles tendrían que bajarse? Usted, como bien sabe, la presidenta ha pedido de que haya menos candidatos. ¿Cuáles son los que usted cree que tendrían que bajarse? Por mí, ninguno. Que jueguen todos. Ninguno. Ahora, la realidad es que eso degrada. La herramienta no fue creada para eso. La herramienta fue creada para que nadie se quedara con las posibilidades ciertas de poder participar teniendo capital para poder hacerlo en términos políticos. Pero parece ser que algunos casos no tienen ese capital para participar, pero igualmente están siguiendo adelante. Bueno, la presidenta lo ha planteado eso como una necesidad. Sí. Después en algún momento la presidenta como jefa de un movimiento nacional peronista tomará la decisión que tenga que tomar. No obstante ello, vuelvo a insistir, yo no tengo inconveniente ni he pedido que se bajara nadie de mis compañeros porque yo no canibalizo a mis compañeros. Yo lo que quiero es ¿Y competir. usted, si la presidenta le pide bajarse, usted se baja? Sí, claro, lo haría, por supuesto, pero me parece que soy el que mejor le están dando los números de todos, me parece raro que me pida que me baje. Además, le voy a dar un dato que a los 58 años no me hace menos fuerte, que es, antes de tomar la decisión, yo consulté a la presidenta de la Nación si ella estaba de acuerdo, como jefa del Movimiento Nacional Peronista. ¿Y ella qué le dijo? ¿Estás de acuerdo que yo participe? Sí, participa, me parece bárbaro. Bueno, listo, entonces si ella lo autoriza, yo lo hago. O sea que es con la autorización de la presidenta que usted se presenta. Claro, perfecto. Yo no lo haría si no fuera así. Claro, claro. Entiendo que uno estas cosas las tiene que hacer para sumar, no para estorbar. Si no hubiese sido útil y ella valorara que no fuera positivo lo que yo estoy haciendo, ¿por qué seguir adelante? No, yo creo en esas cosas, no hago política mirando el ombligo, participo siempre de proyectos colectivos. Bueno, Aníbal, lo vamos a despedir porque viene el noticiero. Muchísimas gracias por estar en Corresponsales en Línea con todas nosotras y aguantarse el chubasco de todas estas mujeres patoteándolo y peleándonos con usted. Yo les agradezco. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y siempre cuente con nosotros, ¿sí? Para pelear un rato. Si pudiéramos hacer algún canje con átomo desinflamante para que pero desinflame los tobillos de las patadas que me comí. Aníbal, una última. Mario Roberto Álvarez, el genial arquitecto, trabajó hasta los 98 años. Oscar Niemeyer, el que hizo Brasilia, hasta los 102. El genial director de cine portugués Oliveira, hasta los 107. Digo, para tener en cuenta. Sí, le voy a dar un dato. La Corte tiene como responsabilidad recursos extraordinarios respecto de la apelación en términos de extradiciones. ¿Qué le van a hacer? ¿Le van a llevar el reo a la casa de Fayt para que Fayt decida si lo dispone que sí? Si tiene talento, podría ser. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Le van a llevar el preso a la casa de Fayt? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, bueno, me parece que arrancaron temprano con el vermú. No tomamos, por suerte. Bueno, chau a todos.